Bueno, esta es la tercera parte de la clase de grafos, la clase 17. Vamos a dar 5 algoritmos que son clásicos ya para encontrar caminos en grafos pesados donde los pesos de los arcos son números reales. Vamos a dar primero lo que se llama el Depth First Search pinchado o ST-Path Search, que permite encontrar un camino entre dos vértices S y T. El Breadth First Search para hallar un camino mínimo con una cantidad mínima de arcos. El Depth First Search con Backtracking, marca y desmarca, que permite encontrar un camino de costo mínimo entre dos vértices S y T del grafo. Y después los algoritmos clásicos como Dijkstra y Floyd, donde Dijkstra permite hallar todos los caminos de costo mínimo entre un vértice A y todos los otros vértices. Y Floyd permite hallar el camino de costo mínimo entre cada par de vértices S y T del grafo. Bueno, ¿cómo es el algoritmo de ST-Path Search o de First Search pinchado? Lo que hay que hacer es, tenemos un grafo y hay que encontrar un camino entre un vértice S y un vértice T. El camino sería este que está pintado acá de colorado. S quiere decir source u origen y T quiere decir target o destino. La estrategia va a ser explorar el grafo en Depth First Search, manteniendo el camino explorado y marcando los vértices visitados para no volver a explorar porciones del grafo que ya exploramos y que probablemente no nos llevan al vértice T. La idea del algoritmo tiene un origen en la mitología, donde teníamos a Teseo y Ariadna. Ariadna le dio el hilo mágico a Teseo, que entró al laberinto a cazar al Minotauro, y a medida que iba caminando por el laberinto, iba desplegando el hilo y iba marcando las porciones del laberinto que ya había visto. Entonces, ¿cuál es el planteo recursivo para resolver este problema? El algoritmo se va a llamar hallar camino, recibe un grafo G, un vértice O por origen y un vértice D destino, y devuelve un booleano. Devuelve verdadero si encontró el camino de O a D y falso si no. Y en el proceso va armando el camino, que sería una variable global. Entonces el caso base es, si el origen es igual al destino, quiere decir que ya llegué. Ya el algoritmo es recursivo. Entonces hallar camino devuelve verdadero. Ahora, si origen no es destino, tengo dos situaciones. El caso base fallido, que es que origen es una hoja, o sea, no tiene adyacentes, y entonces descubrimos que no hay forma de llegar de origen a destino, y devolvemos falso. Y ahora el caso interesante, que es cuando es el caso recursivo, cuando origen no es destino y origen no es una hoja, es decir, tiene adyacentes, entonces hallar el camino de O a D equivale a encontrar un vértice entre los emergentes de O, y acá si existe un B perteneciente a G.emergent edges de O, a los arcos emergentes de O, que sería este de acá, tal que recursivamente hay un camino de B a D. Y acá las flechas punteadas son caminos y las flechas sin fijas, continuas, son arcos. Entonces, hallar un camino de origen a destino consiste en encontrar un adyacente de origen tal que recursivamente haya un camino de ese adyacente B a destino. Entonces, vamos a mostrar el pseudocódigo de ese planteo. Entonces, se llama Depth First Search pinchado o ST-Path Search. Permite hallar un camino en el digrafo G entre origen y destino. Retorna el camino hallado en camino, que es una lista. La vamos a pasar por parámetro, o podría ser una variable global en la clase que contiene el algoritmo hallar camino. Y entonces, si encontró un camino, retorna verdadero, y en el caso contrario, retorna falso. Y cuando encuentra un camino, en la lista camino, tenemos la secuencia de vértices que nos llevan de origen a destino. Entonces, lo que tengo que hacer es ir anotando que pasé por cada vértice para no volver
a pasar por allí. Eso me evita explorar porciones del grafo Bueno, y después de marcar, lo que hacemos es agregamos el origen al final del camino. Y ahora chequeamos si estamos en el caso base positivo. O sea, si origen es igual a destino, retornamos verdadero. Y en la variable camino tengo el camino de origen a destino. Y si no, estoy en el caso base negativo y el caso recursivo. Entonces, para cada adyacente B de origen, ¿qué hago? Si no exploré ese adyacente, o sea, si su estado es no visitado, entonces llamo a la recursión a buscar un camino desde B a destino y almacenando los resultados en camino. Si a la salida de la recursión encontré vale verdadero, tengo que romper este for each o este para que recorre los adyacentes. Entonces, si encontré la verdadero, entonces directamente corto el procedimiento. Entonces retorno verdadero, que le retorna verdadero al que lo llamó y corta, que le retorna verdadero al que lo llamó y corta, y así hasta origen. Entonces cortan todas las activaciones recursivas y en camino tengo el camino de origen a destino. Ahora bien, si exploré todos los adyacentes y ninguno me lleva a destino, quiere decir que desde origen no puedo ir a destino. Entonces lo que hago es sacar a origen del final del camino. Entonces camino, si bien uno inserta al final, funciona como una pila. Una pila donde apilamos al final. Y después retorno falso porque yo sé que desde origen no puedo llegar a destino. Entonces en ese caso, viéndolo en alto nivel, camino saldría vacío. Después en las activaciones recursivas intermedias lo que va ocurriendo es que se van eliminando los vértices que no llevan a destino. Y la visita sirve para evitar entrar en bucles infinitos cuando el grafo tiene un ciclo y para no volver a recorrer una parte del grafo que no me lleva a destino. Entonces, por ejemplo, acá, las llamadas que van para este lado de acá exploran esta parte del grafo, llegan ahí a callejones sin salida y vuelven de la recursión y ya los caminos que me llevan por acá, por ejemplo, no vuelven a explorar esta parte del grafo porque ya está toda marcada. Después, cuando hay más de un camino posible, bueno, lo que va a decidir qué camino encontrás es la forma en la cual están almacenados los vértices en las estructuras de las listas de adyacencias de los vértices, ya que el comportamiento de la forma en la cual se eligen los adyacentes está netamente determinada por el orden en el cual este para va recuperando los adyacentes de B. Bueno, ya que en la clase anterior dimos el defer search en Java, considero que deberían estar preparados para poder traducir este algoritmo a Java. Ya que en el peor escenario recorre todo el grafo, pasa una vez por cada vértice y una vez por cada arco, el orden sería n más m, para un grafo de n vértices y m arcos, y la justificación es la misma que dimos para el defer search en la clase anterior. ¿Cómo puedo utilizar entonces este algoritmo para hallar ciclos? Encontrar un ciclo es encontrar un camino que sale en B y termina en B. Eso es un ciclo en el grafo G que contiene a B. Ahora, el problema que tiene el algoritmo que acabamos de escribir es que si lo llamo con B y B, origen y destino son iguales, entra al caso base, retorna true y no encontró nada. Entonces lo que hay que hacer es conseguir, dado el vértice B que yo quiero encontrar si pertenece a algún ciclo del grafo, tengo que mirar todos sus vecinos y desde cada uno de sus vecinos W o adyacentes W, llamar a hallar camino de W a B y hallar el camino. Entonces esa es la estrategia para resolver este problema. Entonces el algoritmo se llama hallar ciclo GB y devuelve una lista, asume que encontré falso, o sea que no hay ciclo,
mientras hay adyacentes para considerar y no encontré, ¿qué hago? Pido el siguiente adyacente de B en G y lo guardo en W. Y llamo a hallar camino de W a B. Y me devuelve un camino de W a B. Entonces, si alguna llamada de encontré devuelve, alguna llamada a hallar camino devuelve verdadero, encontré vale verdadero, entonces se rompe el bucle y salgo, creo una lista. Si encontré falso, devuelvo la lista vacía porque no hay ciclo. Y si encontré verdadero, lo que hago es al ciclo le agrego a B al final. Y después copio el resto del camino que tengo calculado en camino, lo copio al final del ciclo. Y devuelvo ciclo. Entonces el tiempo de este algoritmo es de hallar ciclo. Recibe un grafo de n vértices y m arcos. Y lo que tiene que hacer es recorrer todos los adyacentes de B, que tiene el grado de B, y por cada uno, en el peor escenario, tiene que recorrer todo el grafo. O sea, es el grado de B por n más m. Y después, en el peor escenario, el ciclo tiene los n vértices del grafo. O sea que tengo que hacer n vueltas para copiar el ciclo en una lista. Después este algoritmo, el anterior, el ST-Path Search, se puede mejorar se puede modificar para encontrar en un grafo pesado con los pesos de los arconúmeros reales, encontrar un camino de costo mínimo entre dos vértices origen y destino, computando el camino y su costo, donde entiendo el costo de un camino como la suma de los pesos de los arcos. Este algoritmo lo que hace es utiliza fuerza bruta generando todos los caminos posibles. O sea que en la práctica para grafos grandes es inviable, ya que su tiempo de ejecución vamos a ver que es orden n factorial. Pero hay que saber que en la práctica esto es mucho menos porque el factorial de n se da en el peor escenario, que es cuando todos los vértices están conectados con todos los otros vértices por medio de arcos. Entonces, ¿cuál es la estrategia para buscar un camino de costo mínimo? La estrategia consiste en generar por fuerza bruta todos los caminos posibles de origen a destino con su costo y, como aprendimos en el RPA, hacemos un proceso de mínimo. Cada vez que encuentro un nuevo camino de origen a destino, me fijo si el costo de un nuevo camino hallado es mejor que el mejor que tengo hasta ese momento y si es así, lo actualizo. Para generar todos los caminos posibles debo marcar vértices como visitados para no entrar en bucles infinitos si el grafo tiene ciclos dirigidos. Y ahora tengo que desmarcar vértices al hacer backtracking, a diferencia de lo que hacíamos antes que no desmarcábamos, para permitir que un vértice pueda pertenecer a más de un camino posible. Entonces fíjense acá lo que pasa. Supongamos que exploramos primero este camino, 1, 2, 4, 5, de origen a destino. O sea, el origen es 1 y el destino es 5. Encontramos un camino con costo 10, 30, 40. Pero ahora, al explorar desde 1, yo puedo pasar nuevamente por 2 y encontrar otro camino que sea 1, 3, 2, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vértices 2, 4 y 5, si yo los dejo marcados como visitados, el algoritmo no va a poder explorar este camino alternativo. Entonces, tengo que ir desmarcando los vértices a medida que salgo de la recursión. Y acá este camino que encontramos es más eficiente, es más económico, porque cambiamos un 10 por 9. A la salida de la recursión voy desmarcando y llego al 3 de vuelta y ahora elijo este camino por acá. Entonces hago 1, 3, 4, 5 y encontré un camino que vale 7, 17. ¿Estamos? Y ese sería el mejor camino. Entonces esa es la justificación de por qué la estrategia del Defer Search sirve, pero hay que ir desmarcando los vértices para generar por fuerza bruta todos los caminos posibles de origen a destino. Este grafo no tiene ciclos, ¿sí? Pero marcar los vértices me sirve para evitar caer en un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una vuelta acá y me quedaría dando vueltas para siempre si no marco. Entonces el algoritmo es así. Al comienzo, camino actual es una lista vacía
y el costo del camino actual es 0. Ahí vamos a ir manteniendo el camino que vamos calculando ahora. El costo del camino es la suma de los pesos de los arcos del camino. Esto que escribimos acá es pseudocódigo, ¿sí? Entonces el algoritmo se llama hallar camino mínimo, recibe el grafo, G, el origen y destino que son dos vértices, el camino actual que estoy computando, el costo del camino actual que estoy computando que sería un real, el camino mínimo y el costo del camino mínimo. Entonces de vuelta, esto es pseudocódigo, no va a ser traducible directamente a Java. Entonces marco a origen como visitado, lo agrego al final del camino igual que antes, ahora es el camino actual. Si origen es igual a destino, llegué de nuevo al destino y hago el proceso de máximo. Si el costo del camino actual es menor que el costo del camino mínimo, entonces encontré un camino mejor y actualizo el mejor camino hasta el momento. Entonces, ¿qué hago? Clono el camino actual en profundidad y me lo guardo en camino mínimo. Y en el costo del camino mínimo me guardo el costo del camino actual. Entonces esto es lo que en Java no funciona, porque estoy utilizando costo del camino mínimo como una variable pasada por referencia, que no lo tengo en Java eso. O sea, vamos a discutir cómo resolverlo. Pero lo estamos pensando en pseudocódigo. Este sí de acá, abre acá y cierra acá. Este si no, por la indentación, corresponde al sí de acá afuera. Entonces, si estoy en este si no, quiere decir que origen no es destino. Entonces, para cada adyacente de origen, veo si puedo llegar a destino igual que antes. Entonces, para cada adyacente B de origen en G, ¿qué hago? Si no está visitado, llamo a buscar un camino de B a destino con el camino actual y ahora al costo del camino actual le tengo que agregar el peso del arco de origen a B. Y le paso camino mínimo y el costo del camino mínimo. Esto, a la salida de la recursión, pudo o no haber mejorado el camino mínimo, no me importa, porque después pruebo con el siguiente adyacente y hago de vuelta todo el mismo proceso, porque estoy generando todos los caminos de origen a destino por fuerza bruta. Cuando salí del para y salí del si no, estoy acá, fíjense la indentación, tengo que sacar, hacer el backtracking, tengo que sacar del camino actual origen, que es el último, acá uso el T de la lista, si hago remove de camino actual.last, y tengo que desmarcar a origen. Entonces lo puedo reusar para otros caminos. Presten atención acá el tema de la indentación para ver la estructura del algoritmo. Bueno, ¿cómo resolver en Java esto? No tener pasaje de parámetros por referencia. Entonces, el problema es el mantenimiento del costo mínimo. Java tiene pasaje de parámetros por valor. Entonces, por lo tanto, programar código erróneo como este, tener float costo actual, esto está bien, pero el float con costo mínimo, con una F grande, asumiendo que esto va a funcionar, está mal. Porque del lado del cliente esta variable se ve sin modificaciones. Y eso estaba en el primer práctico de estructuras de datos. Lo discutimos también en las primeras consultas, para el que no se acuerda por qué esto es así. Están los videos subidos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto, tener un parámetro que sea una clase solución, que tenga encapsulado el flotante costo, y setters y getters. También podría poner la lista si quieren ahí adentro. Y después podría tener una clase genérica donde A es el objeto de solución. ¿Sí? Es de tipo A y se llama estado. Y ahí tengo una clase que me sirve para cualquier algoritmo. O sea, cualquier algoritmo que quieran simular pasaje de parámetros por referencia, con un objeto de tipo solución de A, en A guardan lo que necesiten. Puede ser un par, una tripla, un solo elemento, un real, un flotante, un string, lo que fuera. Con eso simulan pasaje de parámetros por referencia. Y reaprovechan toda la algoritmia que ya saben de Pascal. Después, si terminan simulando programación imperativa en programación orientada a objetos, es otra cosa. Si ustedes saben un algoritmo, se puede usar. Bueno, ¿por qué el tiempo de esto es orden factorial de n-1 en realidad? Supongamos que el grafo de entrada tiene n vértices y cada vértice está conectado con los otros n-1 vértices. Esto es casi imposible. Es como tener
una red de aeropuertos y que de cada aeropuerto salgan vuelos a todos los demás aeropuertos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De origen, cuando pido los adyacentes, tengo n-1 adyacentes. Entonces tengo n-1 llamadas recursivas. Y todas las llamadas recursivas son iguales. De cada llamada recursiva voy a llamar a todos los vértices que no están visitados, que serían n-2. Entonces, el árbol este en el nivel 1 tiene n-1 vértices. Y en el nivel 2 tiene n-1 por n-2. En el que sigue tiene n-1 por n-2 por n-3 y así sucesivamente. Cuando llego al penúltimo nivel, tengo el espacio de búsqueda, tiene n-1 por n-2 por n-3 por n-4, hasta 2 vértices en ese nivel. Y uno más que necesito para llegar a destino. ¿Y cuántos vértices posibles tiene? Factorial de n-1. Entonces, ¿cuántos caminos hay de origen a destino en el peor escenario? Factorial de n-1. Entonces, ese es el tiempo del peor escenario del algoritmo. Estoy asumiendo que clonar la lista se hace en orden 1. O sea, además habría que agregarle esto, el tiempo de la clonada. En el peor escenario, cada vez que llego a destino encuentro un mejor camino. Y me cuesta n, o sea que se podría multiplicar por n, por otro n además. Bueno, hay algoritmos más sencillos para... Bueno, en realidad este es el más sencillo y es el más ineficiente. Ahora vamos a buscar unos que son más eficientes y son más difíciles de entender. Los vamos a presentar. Habíamos visto que el Breadth First Search exploraba el grafo desde un vértice raíz por niveles. Entonces, en un árbol no hay mucho para hacer porque para ir de 1 a 6 hay un solo camino. Pero cuando el grafo tiene una forma más libre, la cosa se hace más interesante. Entonces, por ejemplo, para ir a 5 tengo dos caminos posibles. Este de acá de 3 a 5 y este de acá pasando por 4 o pasando por 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Breadth First Search, como hace una búsqueda por niveles, me garantiza que va a encontrar el camino de 3 a 5 utilizando la menor cantidad de arcos, que en este caso es 1 porque el grafo es chiquito. Entonces, lo único que hay que hacer es, de la misma forma que pinchamos al Breadth First Search acá, y le pusimos una guarda para ver si habíamos llegado a destino, al Breadth First Search. El Breadth First Search se puede dejar exactamente igual y pincharlo, pero hay que agregarle una cosa más. Ahora vamos a ver. Entonces, retorna true si hay un camino de S a T en G. Previo es un mapeo tal que previo de getDB retorna el nodo previo de B en el camino de S a B. Ahora vamos a explicar qué quiere decir eso. Entonces tenemos, primer argumento G de tipo grafo, S de tipo vertex, T de tipo vertex, previo es un mapeo de vertex en vertex y la función devuelve un booleano y el mapeo que está pasado por referencia. Entonces, tenemos un Breadth First Search, encolo a S en Q, marco a S como visitado, mientras Q no está vacía, desencolo X de Q, si X es T, retorno true porque encontré el camino, esa es la pinchadura, ¿sí? Lo corto ahí. Y si no, si X no es T, tengo que explorar todos los adyacentes B de X y si no está marcado ese B, lo encolo en la cola, lo marco como visitado y anoto quién es el previo en el camino de B, que es su padre X. Entonces, ¿por qué tengo que utilizar este mapeo previo? Que en el árbol no lo necesito. Porque cuando yo busco en un árbol, que es lo que deberían estar haciendo en el proyecto, creo que había un inciso que era buscar un camino, se mezclan los proyectos con los otros años. Cuando yo busco en un árbol, vos podés venir de un solo lugar cuando recorres un árbol, podés venir solamente de tu padre. En cambio, en un grafo, como vos intuitivamente tenés más de un padre, que son todos los incidentes, tenés que anotar de qué incidente venís.
Entonces esto de acá lo que hace es anotar previo.put de b de x, anota que cuando llegué a x vine de b. Entonces sé cuál es el anterior del camino. Entonces fíjense que no armamos un camino, lo único que armamos es un mapeo que dice para cada vértice cuál es el anterior del camino. Bueno, si hice todo el while y nunca salí por este return de acá arriba del medio, quiere decir que no encontré el camino, entonces retorno falso, porque exploré todo el grafo y no encontré nada. Bueno, entonces este encuentra el camino más corto en cantidad de arcos, no tiene en cuenta los pesos, entre S y T, y el tiempo es orden n más m, porque es un breadth first search, y en el peor escenario recorre todo el grafo, y ya vimos cuál era su tiempo en la clase anterior. Bueno, entonces, tengo el mapeo, que es lo que devolvió esto. Supongamos que devolvió true y me devolvió un mapeo, donde dice para cada vértice del camino quién es el anterior. ¿Cómo hago para recuperar el camino a partir de ese mapeo? Entonces tengo que escribir un algoritmo que se llama recuperar, que recibe dos vértices S y T y el mapeo previo y devuelve una lista con el camino. Entonces lo que tengo que hacer es crear una pila P y el camino se arma de atrás para adelante, por eso uso una pila. En X pongo T, que es el vértice de llegada, mientras X sea distinto de nulo. ¿Qué hago? Apilo X en la pila P, X la primera vez es el último vértice, y ahora calculo el previo, que es previo.get de X, y lo guardo en X. Y esto va dando vueltas y apilando el camino en la pila. ¿Hasta qué? Hasta que el mapeo devuelve el previo es nulo. Que si las cosas están bien hechas debería ser ese, el que no tiene previo. Y después lo que hago es paso a la pila una lista. Entonces creo la lista L, mientras la pila no está vacía, hago L.atlas de P.pop y retorno L. Entonces esto tiene orden n. ¿Por qué? Porque crear una pila tiene orden 1, asignar x en t en x tiene orden 1, esto hace n vueltas, porque en el peor escenario el camino mide n, apilar se hacía en orden 1, si esto es un buen mapeo implementado con un buen hash, funciona en orden 1, y después creo la lista en orden 1 y hago n vueltas, porque la pila en el peor escenario mide n, y hacer atlas me costaba un paso y hacer pop me costaba otro paso, y retornar me cuesta un paso, o sea que tiene orden n clarísimo, y acá la China. Bueno, y después esto ha salido, la versión 2 salió en las discusiones con los alumnos. Dice, ¿para qué usas una pila? Me dice uno una vez y no lo haces directamente con la lista. Y sí, tenés razón. Entonces escribimos esto. Recuperar st y previo, devuelve una lista, entonces x es t, creo la lista y lo que hago es directamente apilo en la lista a x y a x lo cambio por su previo. Y después retorno la lista. También tiene orden n. Orden n. Bueno, y ahora vamos a los dos algoritmos famosos, dos o tres. El algoritmo de Dijkstra es el primero, que le das un... Pueden buscar quién era Dijkstra después en internet, ya falleció, después lo buscamos en la consulta. Entonces, lo que recibe Dijkstra es un digrafo G, tal que cada arco tiene un costo no negativo. Dijkstra computa los vértices de costo, los caminos, perdón, de costo mínimo desde un vértice A llamado fuente a todos los otros vértices del grafo G. El vértice A se conoce como la fuente. El costo del camino es la suma de los pesos de los arcos del camino. El algoritmo mantiene un conjunto S con los vértices cuyo camino con la distancia más corta ya es conocida. Más corta mínima quiere decir más corta. S inicialmente está vacío. En cada paso agrega S el vértice U cuya distancia a la fuente es tan cercana como es posible. El algoritmo termina cuando S contiene todos los vértices y la salida del algoritmo son dos mapeos. D, que le das un vértice B y te devuelve el costo del camino de A a B, y P, que es un mapeo como el previo que vimos en el algoritmo anterior. O sea, le das un vértice y te devuelve cuál es el previo del camino. Entonces DDB es la distancia AB desde la fuente A y PDB es el vértice anterior a B en el camino de la fuente a B.
Bueno, la justificación de por qué el algoritmo de Dijkstra funciona no la damos, está explicada en el libro, es una demostración por absurdo. Lo que hace Dijkstra es, en cada paso, busca el vértice que queda más cerca y con ese actualiza a todos los demás y se puede demostrar que esa estrategia es óptima. Entonces, leamos. El algoritmo se llama Dijkstra, tiene como entrada un digrafo G simple conexo con todos los pesos positivos y un vértice A que es la fuente. Y G tiene vértices, A es B0, y después tiene todos los otros vértices. Y n-1 tendría que ser esto. Y los pesos son positivos o infinitos si no hay un arco, donde infinito es un valor grande. Entonces, ¿qué produce? Dos mapeos. D, que es un mapeo de vértice en float, y P, que es un mapeo de vértice en vértice. Entonces, D me sirve para saber cuál es la distancia de A a ese vértice que le estoy pasando el mapeo en el get, y P me sirve para armar el camino después a cualquiera de los vértices del grafo desde el origen. Entonces, lo primero que hago es la inicialización. Digo, para cada vértice, asumo que el camino de la fuente al vértice I es infinito, o sea que no hay camino, y anoto que no tiene previo el camino porque asumo que no hay camino. Después inicializo el mapeo diciendo que el costo de ir de la fuente a la fuente es 0, la fuente es A, y después digo que no hay vértices procesados. Y después tengo que hacer n vueltas. Y en cada vuelta lo que hago es, elijo el vértice más cercano, el vértice U más cercano a A, que la primera vez es A, lo marco, y después me fijo para todos los adyacentes de U si puedo mejorar el camino. Entonces, para todos los adyacentes de U que no hayan sido procesados, los adyacentes son B, si el costo de ir hasta U más el peso del arco de U a B es mejor que el camino que tenía hasta ese adyacente B, entonces hago lo que se llama la Edge Relaxation, que es mejorar el costo del camino. Entonces, el costo a B ahora es el costo de ir hasta U más el peso del arco de ir de U a B. Y anoto que para ir a B tengo que pasar primero por U. Y ya está. Entonces, fantástico. Se le ocurrió al profesor Dijkstra y demostró que esto encontraba el mejor camino. Acá lo estamos presentando como un algoritmo, es como Bhaskara. Vos usás Bhaskara y no sabés nada de parábolas y te resuelve el problema de hallar los ceros de una parábola. Ahora acá lo estamos viendo también algorítmicamente. Repito, el que quiere ver por qué funciona, está explicado en el libro, es una carilla, es una estrategia que se llama greedy, una heurística que se llama greedy, que en cada paso consiste en mejorar lo más que puedo el estado actual. Eso generalmente produce buenas soluciones, pero no garantiza el óptimo. Y en este caso sí garantiza el óptimo, la demostración que hizo Dijkstra. El tiempo de esto, si hacemos la implementación más naif de todas, es orden n cuadrado, porque asumamos que el mapeo funciona en orden 1, así que esto hace n vueltas de orden 1, tenemos orden 1, orden 1, tenemos n vueltas y en cada vuelta tengo que obtener el mínimo en orden n, porque tengo que recorrer todo D, marcar en orden 1 y para cada vértice adyacente que podría tener no visitado, que podría tener n vértices adyacentes, tengo que hacer n vueltas y en cada una hago una comparación en tiempo constante. O sea que lo podría hacer en orden n cuadrado. Después hay implementaciones con colas de prioridades adaptables que no dimos, donde se puede probar que el tiempo es de este estilo. ¿Sí? Una cola con prioridades adaptables es una heap que expone posiciones y puedo modificar cualquier elemento de la heap, no solamente insertar. Entonces cuando modifico un elemento de la heap, sube o baja. ¿Y cuánto va a subir? La altura de la heap, que es el logaritmo. Entonces modificar un D acá dentro de la heap tomaría el logaritmo pasos.
Y esto hace la sumatoria de igual a 1 a n de un logaritmo y acá hago tantas vueltas como adyacentes. Cuando sumo todos los adyacentes me queda n. Bueno, ¿cómo sería una animación de Dijkstra? Supongamos ese grafo. Esto después lo miran ustedes con tiempo. Inicialmente el costo de ir de A a todos los demás es infinito, excepto que el costo de ir a A es 0. El primer vértice U que encuentra el algoritmo es A, puesto que D de A es 0 y todos los demás valen infinito. Entonces lo primero que hacemos es marcar a A, ahí lo marco en colorado, y mejoro el camino a los vecinos. Los dos vecinos tenían, vuelvo para atrás, tenían infinito e infinito, entonces ahora tengo un camino que vale 4 y otro que vale 2. Ahí, uno a B y otro a C. Y ahora elijo el que queda más cerca de los no visitados. Entonces el que queda más cerca va a ser este, que está a distancia 2. Esta es la D que miro, el 2. Entonces marco a ese y me fijo cómo mejorar a los vecinos. Entonces, el primer vecino es 3. Fíjense que tenía un camino que valía 4. ¿No? Ahí valía 4, voy para adelante y lo cambio por 3. Y este tenía un camino infinito y ahora tiene un camino que vale 2 más 8, 10. Este tenía infinito y ahora tiene un camino que vale 2 más 10, 12. Ahora busco el que sigue mínimo, que va a ser B, que está a distancia 3. Y mejoro los caminos a los vecinos. Entonces mejoré este y ninguno más. Ahora busco el siguiente mínimo, que es 8D. Entonces mejoro el camino a E. Antes, ¿cuánto tenía? Tenía 12 y 8 y 2 da 10, así que lo mejoro y mejoré a 14, que antes valía infinito y ahora vale 8 y 6, 14. Bueno, esto lo miran con detalle ustedes tranquilos en la casa. Ahora busco el siguiente mínimo que es C y el camino a F valía 14 y ahora tenemos 10 y 3, 13, entonces descubrí que hay un camino menor a F. Y el próximo que elijo es F, pero como es una hoja no me lleva a ningún lado y no actualizo nada. Bueno, acá en la animación lo que no se muestra es que voy guardando los previos para poder armar el camino. Entonces, teniendo los previos, dado un vértice B destino, el camino de costo mínimo de la fuente a B es D de B y el camino en orden inverso es B, P de B, P de P de P de B, etc. Entonces, tengo que hacer el mismo algoritmo que hicimos hoy para el Breadth First Search, para recuperar el camino del Breadth First Search. Entonces, recuperar el camino usando el mapeo P a destino desde A, necesito crear una cola nueva, encolar A y hacer recuperar auxiliar con P destino y la cola y retornarla. Y recuperar auxiliar recibe P y B. Entonces calcula la anterior, si la anterior es 0 terminé y si no, llamo a la recursión y encola. Esto lo miran ustedes, háganse una traza, van a ver qué anda. Está sacado de un libro. Bueno, y el último algoritmo del día que queda, son dos en realidad, porque el libro lo presenta como Floyd-Warshall. Otros libros lo separan, uno de Floyd y otro de Warshall, que es la postura que tomé yo, y es el más complicado de entender por qué funciona. Y tampoco presentamos traza porque tienen orden n al cubo, o sea, para un grafo de 3 vértices tendría 27 pasos. Para uno de 5 tendría 125, o sea que es mortal para hacer una traza. Y está basado en una técnica que se llama programación dinámica. Entonces, primero, esto después lo van a repasar, la programación dinámica lo van a repasar en algoritmos y complejidad. Ahora presentamos una puntita nada más de qué es la programación dinámica. Entonces, la programación dinámica es un método para resolver un problema dividiéndolo en una colección de subproblemas menores. Eso lo dieron en RPA, eso. Divide and conquer, ¿sí? Cuando hago un top-down, hago divide and conquer y divido un problema grande en problemas menores. O sea, esa parte ya la saben. Ahora bien, lo que voy a hacer es resolver esos problemas solo una vez y voy a ir almacenando sus soluciones en una estructura de datos en memoria principal, que puede ser un arreglo, un mapeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo al resolver un problema encuentro el mismo subproblema
dos veces, como la primera vez lo calculé y almacené el resultado, la solución de la segunda vez que aparece el problema es gratis. Entonces, pensemos en el Fibonacci que dieron en RPA. El Fibonacci tradicional, teléfono. Bueno, entonces volviendo, Fibonacci tenía este algoritmo. Fibonacci de n, si n es 0 o n es 1, devuelve 0, 1, o sea, devuelve n. Y si no, retorna Fibonacci de n más 1 más Fibonacci de n más 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el árbol de llamadas recursivas es así, Fibonacci de n llama con Fibonacci de n menos 1 y Fibonacci de n menos 2, que acá sigue y no lo dibujamos. Entonces, Fibonacci de n menos 1 llama con Fibonacci de n menos 2 y Fibonacci de n menos 3. Fibonacci de n menos 2 llama con Fibonacci de n menos 3, Fibonacci de n menos 4. Fibonacci de n menos 3 llama con Fibonacci de n menos 4 y n menos 5. Entonces, este árbol no es simétrico, pero se puede demostrar que el tiempo es exponencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando acá Fibonacci de 2 hace el cálculo, yo acá no lo estoy reaprovechando. Y Fibonacci de 2 llama Fibonacci de n-3 y Fibonacci de n-4. Pero en n-3 calculo Fibonacci de n-4. Y ven acá en Fibonacci de n-3 vuelvo a calcular Fibonacci de n-4. Entonces hay un montón de subproblemas que se resuelven nuevamente sin necesidad de hacerlo. Entonces la memoization o programación dinámica lo que propone es ir almacenando esos resultados de Fibonacci que ya calculé para que cuando los necesito calcular de vuelta simplemente los recupero de una estructura de datos. Entonces, Fibonacci ahora tiene el argumento n y un arreglo de resultados que viene inicializado. Entonces, lo primero que hago antes de llamar a la recursión o de hacer algo es fijarme si ya tengo computado el resultado para n. Entonces, si el resultado para n es distinto de 0, entonces retorno el resultado. Y en orden 1 resolví el problema. Ahora bien, si n es menor o igual que 1, lo que hago es si n es 0 o 1, en resultados de n almaceno n y retorno resultados de n. Entonces ahí tengo los dos casos bases. Y el caso recursivo, ¿cómo hago? Llamo a la recursión con Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2, me guardo el resultado en resultados de n, todas las activaciones recursivas hacen lo mismo, en cada uno se va guardando el resultado y retorno resultados de n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cómo podé el árbol de llamadas recursivas. Fibonacci de n llama Fibonacci de n-1, que llama Fibonacci de n-2, que llama Fibonacci de n-3 y así sucesivamente. Y cuando llama a los otros, Fibonacci de acá, simplemente estas activaciones recursivas de acá lo único que hacen es entrar por acá, por el if. Entonces miran el arreglo y se encuentran que ya tienen calculado Fibonacci de ese número y simplemente retornan en orden 1. Entonces me queda de orden n, Fibonacci. ¿Estamos? Podemos decir que es 2n, pero no importa. No 2 a la n, sino 2n, porque tengo n nodos acá y otros n acá. O n menos 1. Son de orden n. Bueno, entonces, ahora viene la papa. ¿Cómo sería el algoritmo de Warshall que computa la clausura transitiva de una relación binaria? Entonces una relación binaria es transitiva cuando si A está relacionado con B y B está relacionado con C, implica que A está relacionado con C. ¿Qué es lo que pasaba en el grafo de los otros días? El de las divisiones. ¿Sí? Si 1 divide a 2 y 2 divide a 4, yo podría tener un arco de 1 a 4, indicando que 1 divide a 4. A ver, vamos a ver esa clase. Acá ven, la relación divide es transitiva. Si 1 divide a 2 y 2 divide a 4, entonces 1 divide a 4. Si 2 divide a 4 y 4 divide a 8, 2 divide a 8 y 2 divide a 16, porque 2 divide a 4, 4 divide a 16 y
Entonces 2 dividido a 16. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Warshall? El algoritmo de Warshall te completa este grafo agregándote todos los arcos que faltan para hacer la transitiva. Entonces, por ejemplo, acá yo agregaría un arco de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16 y de 1 a todos los valores. Y lo mismo, agregaría un arco de 2 a 8, de 2 a 16 y nada más, porque no es muy grande este grafo. Entonces, en orden 1 yo puedo ver después si hay un camino de 2 a 16. ¿Por qué? Porque agregué un arco de 2 a 16. Entonces miro la entrada 2, 16 de la matriz a ver si tengo un arco. Entonces eso es lo que hace Warshall. Que hay toda una ciencia para hacer eso. Que ahora vamos a ver. A ver, vamos a cambiar de... Ahí. Aquí está grabando. Sí. Grabando. Entonces el algoritmo, dado un grafo que representa una relación R, el algoritmo de Warshall permite computar la clausura transitiva de R notada como R estrella. Esto lo van a ver con Chesneval y con Magidman en lenguajes formales. Tema de matemática discreta. La clausura transitiva de R es la relación transitiva más pequeña que contiene a R. Entonces, cuando R es representada con un grafo G dirigido, si R no es transitiva, entonces G no contiene todos los arcos para los vértices que pueden ser unidos mediante caminos. Entonces, un ejemplo chiquito. Si R es 1, 2 y 2, 3, el algoritmo lo que haría es agregar el arco 1, 3. ¿Ven? En R estrella es R, los arcos que ya tenía, más el 1, 3. Porque es posible ir de 1 a 3, que en este caso es pasando por 2. Entonces yo en orden 1, después puedo ver si hay un camino de 1 a 3, porque agregué el arco. Bueno. Entonces, ¿cómo calcular R estrella? Si la relación R entre n elementos, estos son resultados de álgebra, no los vamos a demostrar. Si la relación R entre n elementos se representa con una matriz booleana de n por n, booleana quiere decir formadas por unos y ceros, entonces R a la n, es decir, R por R por R por R, n veces, producto de matrices, me calcula R estrella. No me calcula R estrella. R estrella se calcula como R unido a R cuadrado, unido a R cubo, unido hasta R a la n. Donde U representa el join booleano, que es el OR booleano componente a componente entre matrices. Ahora vemos un ejemplito sacado de un libro. Tenemos esta matriz y lo que hace, ven, es el OR booleano matriz a matriz de la matriz a la 1 por la matriz a la 2 y la matriz a la 3. Bueno, acá están las cuentas, las pueden mirar. Para probar que esto anda, me hice este programita, que no es el objeto de la clase, pero el tema es que computar esto me cuesta n a la cuarta. Sí, calcular la clausura transitiva me cuesta, de una matriz de n por n, me cuesta n a la cuarta. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es copiar la matriz A en la matriz producto y estos son todos temas de hipo, estamos la lógica de esto. Y después lo que tengo que hacer es el producto de esa matriz por la anterior en orden n cubo y después hacer el join en orden n cuadrado. Y después al final tengo que copiar la matriz producto en la matriz A estrella. O sea, acá lo que hago es acumular en una matriz. Entonces copiar me cuesta orden n cuadrado. Hacer el join me cuesta orden n cuadrado. Fíjense que el OR se computa cuando tengo unos y ceros, se computa como un máximo. Y el por se computa como un mínimo. Porque 1 por 0 da 0, es el mínimo entre 1 por 0. Y el máximo es el OR. El máximo entre 1 y 0 da 1, el máximo entre 0 y 0 da 0 y el máximo entre 1 y 1 da 1. Entonces máximo y OR es lo mismo, mínimo y por es lo mismo. Lógica booleana. También lo deben haber visto en álgebra. Entonces hacer un producto de matrices, esto lo deben haber dado en hipo, tiene orden n cubo. Entonces el algoritmo me queda de orden n cuarta. ¿Cuál fue el descubrimiento de Warshall? Que utilizando
programación dinámica se podía resolver el mismo problema en orden n cubo. Entonces Warshall recibe una matriz booleana y calcula una matriz W que es la clausura transitiva de la matriz R. Entonces, si hacemos una numeración arbitraria de los vértices, los voy eligiendo de a uno y lo que hago es esto. Fíjense, para cada vértice IJ me fijo si puedo pasar por K. Entonces lo que hace el OR de W y J con el AND de IK y KJ, o sea, si hay un camino de I a la K y un camino de K a la J, entonces quiere decir que hay un camino de I a J. Y hace un OR por si ya ahí ya había un 1, ¿sí? Si hay un 0 y esto da 1, el camino de I a J da 1 y si ya había un 1 no pasa nada. Entonces el algoritmo que da hace lo mismo pero en orden n cubo. Bueno, entonces el algoritmo de Warshall me permite decidir si en orden n cubo, de una vez y para siempre, para un grafo que no se modifica más, si hay camino entre I y J. O sea, si voy a la matriz W y miro la entrada de IJ y hay un true, quiere decir que hay camino, y si hay un false, quiere decir que no hay camino de I a J. Lo cual es mucho más eficiente que lo que veníamos haciendo antes con los depth first search y los breadth first search. ¿Por qué? Porque con un n cubo, si el grafo no cambia más, yo determino de una vez y para siempre cuándo hay camino entre I y J. O sea, después todas las veces que miro la matriz esa, lo miro en orden 1. Bueno, y ahí está el código de Warshall, que lo probé y funciona. Bueno, el algoritmo de Floyd toma la idea de Warshall, pero para calcular los costos de camino mínimo entre todo par de vértices I y J. Entonces, si tenemos un grafo pesado donde cada arco tiene un peso numérico no negativo, queremos calcular los caminos de costo mínimo de todos los vértices a todos los vértices. Supongamos que C y J es el peso del arco IJ en la matriz A. Vamos a computar una matriz A de n por n, que inicialmente A de IJ es el peso del arco si hay arco entre IJ e infinito si no hay arco. Y en cada vuelta, a partir de una numeración arbitraria de los vértices, lo que vamos a hacer es para el vértice K, que la primera vez va a ser 1, después 2, 3, 4, así hasta n, vamos a ver si me conviene mejorar el camino que ya conozco de I a J, pero pasando por K. ¿Ven? Entonces, en la vuelta késima, lo que voy a hacer es, en A de K de IJ, voy a guardar el mínimo entre el A que tenía para IJ en la vuelta anterior y la suma de ir de I hasta K y de K hasta J para ver si puedo mejorar el camino. Y después necesito ahora una matriz para almacenar cuáles son los nodos intermedios de los caminos entre IJ, que se llama PDIJ. Entonces el algoritmo de Floyd es muy sencillo, tiene orden n cubo y la inicialización que tiene es para todo I, para todo J, si hay arco IJ, entonces A de IJ vale C de IJ y si no vale infinito, y anoto que P de IJ es 0 porque por defecto el camino es directo o no existe, lo mismo. Entonces, ¿cómo sé que el camino existe? Si al final A de IJ no vale infinito, quiere decir que hay camino, y si vale infinito no hay camino. Entonces esto lo que hace es mata los rulos de la raíz, de la matriz, del grafo, ¿sí? Los rulitos entre I y I, y ahora hago una numeración arbitraria de los vértices, para vértice K de 1 a n, y digo, para todo par IJ, si ir de I hasta K y sumándole el precio de ir de K hasta J es menor a lo que ya sabía para ir de I a la J, actualizo. Digo que el camino de I a J ahora vale el costo del camino de pasar por K. Y anoto que para ir de I a J en el medio tengo que pasar por K. Esto es brillante, tampoco demostramos bien por qué funciona. La demostración son estos teoremas matemáticos que están por acá, que son de otra materia. Bueno, entonces, el tema que tenemos acá, igual que con Dijkstra, es la recuperación del camino. Esto en orden n cubo, porque tiene 3 foranidados acá, con un cuerpo de orden 1, y acá tiene 2 foranidados con un cuerpo de orden 1, o sea que esto es n cuadrado, esto es n y esto es n cubo.
Permite computar los caminos de costo mínimo para todo par IJ, de vértices IJ. Entonces, si el grafo no cambia, yo hago una corrida de orden n cubo, que la primera vez es pesada, pero es polinomial, o sea que es un tiempo bueno. Y a partir de ese momento yo siempre ya tengo los caminos de costo mínimo calculados para todo par de vértices. Ahora lo que me falta discutir es cómo recuperar esos caminos. Yo ya sé cuánto vale ese camino. El camino tiene un costo A de IJ. Si es infinito no hay camino y si no es infinito hay camino. Ahora, ¿cómo recupero el camino? Tengo que usar la matriz P. Entonces, como yo lo que sé es que cada vez que mejoro el camino, anoto cuál es el K por el que pasé, utilizo esa estrategia para recuperar el camino. Entonces tengo una cola vacía, el camino lo recupero a partir de P y le doy origen y destino. Recupero el nodo intermedio en K, que es P de IJ, este. Si K es 0, el camino era directo, así que no tengo que agregar nada. Y si K no es 0, el camino es indirecto. Y lo que hago es recupero el camino de I hasta K y lo almaceno en cola. Encolo K, que es el nodo intermedio, y después aquí lo que hice fue recuperar este camino de acá. Y después encolo K y después recupero este camino de acá, que lo hago con este llamado. P y recupero el camino entre K y J y lo almaceno en cola. La demostración de por qué esto tiene orden n es intuitiva. El camino no puede medir más que n vértices, o sea que hay a lo sumo n llamados recursivos, y cada llamado recursivo tiene 3 operaciones constantes. Esta de recuperar K, esta de chequear si K no es 0, y acá encolar K. O sea que tengo 3 constantes por n veces. Bueno, esto está sacado del libro del capítulo 13 de Burrich y Tamassia y estos algoritmos están sacados de un libro de matemática discreta que yo tengo acá en mi casa. Si miran yo acá lo que pretendía hacer es explicar un poco más cuál es la matemática subyacente al algoritmo de Floyd. Si miran en el libro no hay mucho explicado tampoco. De hecho, el algoritmo de Floyd del libro tiene mucho menos detalle que este que está acá. Bueno, discutimos en la clase.